Jorge Negrete escucha a un niño cantar, nadie pudo contener las lágrimas, la voz del corazón. Bienvenidos, amigos, a este canal dedicado a las historias más sorprendentes, emocionantes y poco conocidas de Jorge Negrete, el gran charro inmortal. Aquí revivimos momentos, curiosidades ocultas y relatos que marcaron la música mexicana para siempre. Si te apasiona la época de oro, las leyendas del cine y las historias que casi nadie conoce, este es tu lugar. Antes de empezar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo para seguir contando estas historias increíbles. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar con la boca abierta. Vamos con la historia. El vapor del ferrocarril se elevaba en columnas blancas contra el cielo dorado del atardecer mexicano de 1948. Jorge Negrete ajustó el nudo de su corbata de charro mientras contemplaba por la ventanilla los campos de maíz que se extendían hasta perderse en el horizonte. Las espigas danzaban con la brisa vespertina, creando ondas doradas que le recordaron las notas musicales flotando en el aire. Era su 10º año como cantante profesional, y aunque había alcanzado la fama que muchos artistas solo soñaban, algo en su interior seguía inquieto. ¿Otra vez con esa cara de melancolía, jefe?, preguntó Ramón, su mánager y compañero de giras desde los primeros años. Era un hombre menudo, de bigote cuidadosamente recortado y ojos vivaces que siempre parecían calcular números y contratos. Deberías estar contento. Los teatros de la capital se pelean por tenerte, las radionovelas quieren tu voz y ahora hasta el cine. Jorge sonrió sin apartar la mirada del paisaje. No es eso, Ramón. Es solo que a veces me pregunto si realmente estamos llegando a la gente que más necesita escuchar estas canciones. Su voz tenía esa calidad terciopelada que había cautivado a audiencias desde Guadalajara hasta la Ciudad de México, pero en ese momento sonaba reflexiva, casi vulnerable. El tren comenzó a reducir la velocidad. Las ruedas de acero chirriaron contra los rieles, y el silbato del conductor resonó 3 veces, anunciando la llegada a la estación de San Andrés Puebla, un pueblo que Jorge recordaba vagamente de su infancia cuando acompañaba a su padre en viajes de negocios. «Mira, Jorge», insistió Ramón, sacando una carpeta llena de telegramas y cartas. «¿Tienes ofertas para cantar en el Palacio de Bellas Artes, contratos de grabación con RCA Víctor y hasta una propuesta para una película con Dolores del Río? ¿Por qué insistes en estos pueblos perdidos donde apenas hay electricidad?» Jorge se incorporó en su asiento, ajustándose la chaqueta de charro que siempre usaba para viajar. Los botones plateados relucían con la luz tenue del vagón. «Porque ahí es donde nació nuestra música, hermano. En estos pueblos donde la gente todavía canta mientras trabaja, donde las madres arrullan a sus hijos con las mismas coplas que cantaban nuestras abuelas». El tren se detuvo con un último gemido de metal. A través de la ventanilla, Jorge observó el andén de madera desgastada por el tiempo y las lluvias. Una pequeña multitud se había congregado. Familias enteras con niños que saltaban de emoción, viejos con sombreros de palma que se quitaban respetuosamente al ver el vagón de primera clase, y jóvenes que sostenían guitarras con la esperanza de tocar junto al famoso cantante. «Órale, ahí vienen tus admiradores», murmuró Ramón con una mezcla de cariño y exasperación. «Espero que el teatro tenga las condiciones que pedimos». Jorge ya estaba de pie, recogiendo su guitarra del compartimento superior. Era un instrumento hermoso, de madera de jacaranda con incrustaciones de nácar, un regalo de su maestro de canto cuando había decidido especializarse en música vernácula mexicana en lugar de seguir el camino de la ópera. Las condiciones son lo de menos, Ramón. Lo que importa es que tengamos un escenario, por pequeño que sea, y gente que quiera escuchar. Al bajar del tren,
Jorge fue recibido por una ráfaga de aire tibio, cargado del aroma de tortillas recién hechas, flores de cempasúchil y el humo dulce de los braseros donde se asaba maíz. El comité de recepción se acercó nerviosamente. El alcalde, un hombre robusto de barba canosa, el párroco, cuyo hábito mostraba las huellas del polvo del camino, y doña Carmen, la directora del coro de la iglesia, una mujer de mediana edad con ojos brillantes y manos callosas que delataban años de trabajo doméstico. «Señor Negrete», tartamudeó el alcalde, «es un honor tenerlo en nuestro pueblo. Sabemos que usted está acostumbrado a lugares más elegantes». Jorge estrechó calurosamente la mano del hombre. «El honor es mío, señor alcalde. He estado esperando esta visita desde que recibí su invitación». Su sonrisa era genuina, sin rastro de la condescendencia que muchas estrellas mostraban en circunstancias similares. «El teatro está a unas cuadras de aquí», explicó doña Carmen con timidez. «Es pequeño, construido hace 30 años cuando llegó la luz eléctrica al pueblo. No es gran cosa, pero tiene buena acústica y caben casi 200 personas». Mientras caminaban por las calles empedradas, Jorge observó los detalles que habían formado su imaginación musical durante años. Las casas de adobe con marcos de madera pintados en azul y rosa mexicano, las bugambilias que derramaban cascadas de color púrpura sobre los muros, los balcones con macetas de geranios, donde se asomaban mujeres jóvenes con rebozos que les cubrían la cabeza. «Aquí se respira música», murmuró para sí mismo, pero doña Carmen lo escuchó. «Así es, señor. Los niños del pueblo forman coros naturalmente cuando juegan en la plaza. Y los sábados, después de la misa, siempre hay alguien que saca la guitarra». El Teatro San Andrés se alzaba modestamente entre una panadería y una sastrería. Su fachada de cal y canto estaba adornada con azulejos talavera que formaban patrones geométricos en azul y blanco. Sobre la entrada, un letrero de hierro forjado proclamaba su nombre con letras que el tiempo había patinado. «No es el Palacio de Bellas Artes», admitió el párroco con una sonrisa apologética, «pero aquí han actuado compañías de teatro desde México y Puebla. Incluso vino una vez un mariachi de Guadalajara». Jorge se detuvo frente al edificio, contemplando su sencilla dignidad. «Padre, créame que algunos de mis mejores recuerdos están en teatros exactamente como este». Al entrar, sus ojos se adaptaron gradualmente a la penumbra del interior. El teatro tenía un diseño clásico pero íntimo. Butacas de madera tapizadas en terciopelo rojo desgastado. Un escenario elevado con cortinas de brocado que habían conocido tiempos mejores y un pequeño balcón en herradura donde se ubicaban los palcos. Lo que más le llamó la atención fue la acústica. Al caminar hacia el escenario, sus pasos resonaron con una claridad cristalina. «La acústica es extraordinaria», comentó, genuinamente impresionado. «¿Quién diseñó este lugar?» «Un arquitecto italiano que se enamoró de una muchacha del pueblo», explicó doña Carmen con orgullo. «Se quedó 5 años solo para construir este teatro como regalo de bodas». Ramón, que había permanecido callado inspeccionando las instalaciones, se acercó con su libreta de apuntes. «El escenario está en buenas condiciones, las luces funcionan, y creo que podremos conectar nuestro equipo de sonido sin problemas». «¿Equipo de sonido?». Jorge arqueó una ceja. «Ramón, en un lugar como este la voz debe llegar al corazón directamente, sin artificios». Esa noche, mientras se preparaba en el pequeño hotel del pueblo, Jorge reflexionó sobre su carrera. Había comenzado estudiando canto lírico en el Conservatorio Nacional, soñando con cantar ópera en los grandes teatros de Europa. Pero algo en las canciones rancheras había capturado su alma de una manera que las arias más virtuosas nunca lograron. Recordó la noche cuando decidió cambiar de rumbo. Tenía 20 años y acababa de interpretar un aria de Tosca en un recital estudiantil. Al salir del conservatorio, escuchó a un mariachi en una cantina cercana.
La voz del cantante, ronca y sin pulimiento técnico, transmitía una emoción tan pura que Jorge sintió como si hubiera estado cantando en un idioma extranjero toda su vida. Esa epifanía lo llevó a estudiar las tradiciones musicales de México, los corridos que narraban historias de amor y revolución, las rancheras que expresaban el alma del campesino, los guapangos que celebraban la vida con alegría contagiosa. Su maestro de canto clásico había intentado disuadirlo. Jorge, tienes voz para la ópera internacional. ¿Por qué limitarte a música regional? Pero Jorge había encontrado su camino. Y ahora, años después, se daba cuenta de que su verdadero objetivo no era solo cantar estas canciones, sino preservar su espíritu auténtico en una época donde el cine y la radio comercial amenazaban con estandarizar y empacar la música mexicana para el consumo masivo. Se asomó por la ventana de su habitación. En la plaza central, iluminada por faroles de hierro forjado, algunas familias paseaban después de la cena. Los niños corrían entre los puestos de dulces tradicionales mientras los adultos conversaban en pequeños grupos. Era una escena que se repetía en miles de pueblos mexicanos, una continuidad cultural que Jorge sentía la responsabilidad de honrar. Mañana por la noche, ese mismo teatro modesto se llenaría de gente que había ahorrado para comprar sus boletos, que habían venido desde ranchos distantes, que traerían a sus hijos para que escucharan las canciones que definían su identidad. Jorge sabía que para ellos no era solo un espectáculo, era una comunión, una celebración de quiénes eran y de dónde venían. Cerró la ventana y se preparó para dormir, sintiendo una mezcla de anticipación y responsabilidad que siempre experimentaba antes de estos conciertos íntimos. Mañana no sería Jorge Negrete, la estrella de la radio y el cine. Sería simplemente un mexicano cantándole a otros mexicanos las canciones que los unían como pueblo. En la plaza, los últimos paseantes se retiraban a sus casas y el pueblo se sumía en la quietud nocturna, interrumpida solo por el canto distante de un gallo madrugador y el susurro del viento entre las hojas de los laureles de Indias. El Teatro San Andrés descansaba en silencio, esperando el momento de cobrar vida con la música que había nacido en lugares exactamente como ese. El sol de la mañana siguiente se filtró por las contraventanas de madera de la habitación de Jorge, proyectando líneas doradas sobre las paredes encaladas. Se despertó temprano, como era su costumbre, y por un momento se quedó escuchando los sonidos del pueblo que despertaba. El repiquetear de los cascos de caballos sobre el empedrado, el pregón lejano de un vendedor de tamales y el tañer de las campanas de la iglesia que llamaban a la primera misa. Se levantó y se acercó al pequeño lavabo de porcelana para su rutina matutina. El agua fría le refrescó la cara y le ayudó a organizarse mentalmente para el día. Había aprendido que estos pueblos pequeños tenían ritmos propios, tradiciones específicas que había que respetar. No era suficiente llegar, cantar y marcharse. Había que formar parte, aunque fuera brevemente, de la vida comunitaria. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, terminando de abrocharse la camisa blanca de algodón que prefería usar durante el día cuando no estaba actuando. «Buenos días, señor Negrete». Era doña Carmen, con una charola de desayuno que despedía un aroma tentador. «Le traje café de olla, pan dulce recién horneado y miel de la colmena de mi compadre». Jorge recibió la charola con gratitud genuina. Doña Carmen no tenía que molestarse. Podía haber bajado al comedor. No es molestia, para nada. La mujer parecía nerviosa pero complacida. «Es que, bueno, quería preguntarle algo, si me permite la confianza». «Por favor, siéntese». Jorge señaló la única silla de la habitación. «¿En qué puedo ayudarla?» Doña Carmen se acomodó en el borde de la silla, retorciendo las manos sobre el delantal. «Es sobre mi nieto Miguelito. Tiene 9 años y, bueno, canta muy bonito. Su madre, que en paz, la madrugada,
envolvía el pueblo de San Miguel de los Remedios con un manto de silencio que solo rompían los gallos distantes y el crujir ocasional de alguna puerta de madera. Jorge Negrete se despertó en su modesta habitación del hotel con el sabor amargo del café recalentado aún en la boca y la sensación de que algo importante estaba por suceder. Se acercó a la ventana de madera pintada de azul desteñido y observó las calles empedradas que brillaban húmedas bajo la luz tenue de los faroles de queroseno. Las casas de adobe se extendían en hileras irregulares, con sus techos de teja roja y sus pequeños jardines donde crecían nopales y bugambilias. Era un México auténtico, lejos de los teatros lujosos de la capital, donde la gente trabajaba con las manos y cantaba por necesidad del alma, no por fama. «Don Jorge, ya está listo el desayuno», le gritó doña Carmen desde el patio interior del hotel. Su voz tenía esa calidez maternal que caracterizaba a las mujeres de provincia, capaces de hacer sentir en casa hasta al más extraño de los forasteros. Negrete se vistió con cuidado, eligiendo una camisa blanca de algodón y un pantalón de gabardina oscura. Sabía que cada aparición pública era importante, especialmente en estos pueblos donde su presencia se convertía en el acontecimiento del año. Pero también sabía que aquí no necesitaba el traje de charro completo. La sencillez era más apropiada para conectar con la gente del lugar. En el comedor, doña Carmen había preparado una mesa junto a la ventana que daba al jardín. Huevos rancheros con salsa verde, frijoles refritos, tortillas recién hechas y café de olla humeante esperaban al cantante. El aroma de canela y piloncillo del café se mezclaba con el olor de las flores de naranjo que entraba por la ventana abierta. «Durmió bien, don Jorge. Espero que no le haya molestado el ruido de los niños jugando en la calle», dijo la mujer mientras le servía café en una taza de barro decorada con flores pintadas a mano. «Al contrario, doña Carmen, ese sonido me recuerda por qué hago esto», respondió Negrete, probando los huevos que tenían el sabor auténtico de las gallinas de traspatio. «Dígame, ¿conoce usted a todas las familias del pueblo?». La mujer sonrió, mostrando algunos dientes de oro que brillaron bajo la luz matutina. «Aquí todos nos conocemos, don Jorge. Somos como una gran familia, los que nacimos aquí, los que llegaron buscando trabajo en las minas, los comerciantes que pasan por la carretera. Todos formamos parte de San Miguel. Me han dicho que hay familias que han pasado por tiempos difíciles», comentó Negrete, partiendo una tortilla caliente. Doña Carmen suspiró, limpiándose las manos en el delantal bordado. «Sí, don Jorge, la sequía del año pasado afectó mucho a los campesinos, y con la muerte de don Evaristo Mendoza hace 3 meses, su familia quedó en una situación muy complicada. Era el mejor herrero del pueblo, pero se fue muy joven, dejando a su esposa con 5 hijos. «¿5 hijos?», preguntó Negrete, dejando la taza en el plato. «Sí, desde la pequeña Rosita de apenas 4 años hasta Miguel, que ya cumplió los 14. Ese muchacho tiene una voz que le rompe a uno el corazón. Canta las canciones que le enseñó su padre, pero con una tristeza que no debería conocer a alguien tan joven». Jorge sintió una punzada en el pecho. Había algo en la forma en que doña Carmen había mencionado al muchacho que le resultó familiar, como un eco de su propia infancia cuando cantaba en los patios de Guanajuato para ayudar a su familia. «¿Dónde vive esta familia?», preguntó. «En la calle de la Soledad, la casa con la puerta verde y las macetas de geranios. Doña Esperanza, la madre, hace tortillas y las vende en el mercado para mantener a los niños. Es una mujer de gran corazón, pero orgullosa. No acepta caridad fácilmente». Negrete terminó su desayuno en silencio, pensando en las palabras de doña Carmen. Había algo en esa historia que resonaba profundamente en su interior, como si el destino estuviera preparando un encuentro importante. Después del desayuno, decidió caminar por las calles del pueblo antes de los ensayos para el concierto de esa noche.
Las calles empedradas contaban historias bajo sus pies, generaciones de habitantes que habían caminado por ahí, comerciantes con sus burros cargados de mercancía, niños correteando entre las casas, mujeres llevando cántaros de agua fresca desde el pozo del pueblo. Al pasar por la calle de la Soledad, reconoció inmediatamente la casa descrita por doña Carmen. La puerta verde estaba entreabierta y las macetas de geranios rojos decoraban la pequeña entrada. Desde el interior llegaban voces, la de una mujer dando instrucciones y las de varios niños respondiendo con alegría. Se detuvo un momento sin intención de espiar, pero cautivado por los sonidos de una familia funcional a pesar de las dificultades. Era entonces cuando la escuchó, una voz masculina, joven, que cantaba una melodía que conocía bien, pero interpretada de una manera que nunca había escuchado antes. La casita que está en el cerro, allá donde nació el sol, tiene las paredes de oro y el techo de mi dolor. La voz tenía una calidad especial, una mezcla de inocencia y sabiduría que solo surge cuando el sufrimiento temprano encuentra expresión en la música. No era técnicamente perfecta, pero tenía algo que muchos cantantes profesionales perdían en su formación: la verdad emocional pura. Jorge se acercó un poco más, tratando de escuchar mejor sin ser indiscreto. La canción continuaba, y con cada nota se hacía más evidente que estaba ante algo especial. El muchacho no solo cantaba, vivía cada palabra, cada pausa, cada inflexión. Era como si toda la experiencia de pérdida de su familia se canalizara a través de esa voz adolescente. «Miguel, ya deja de cantar y ayúdame con estos costales», escuchó la voz cansada pero cariñosa de una mujer. «Sí, mamá», respondió el muchacho, y la música se detuvo. Negrete se alejó lentamente, pero llevándose grabada en la memoria esa voz extraordinaria. Había algo en la forma en que Miguel había cantado esa copla tradicional que le recordó sus propios inicios, cuando la música era refugio antes de ser profesión. Regresó al hotel con una extraña sensación de expectativa. Esa noche sería el concierto en el Teatro del Pueblo, un evento que había estado planeando durante semanas. Pero ahora tenía la sensación de que algo más iba a suceder, algo que cambiaría no solo la noche, sino quizás muchas vidas. «Doña Carmen», dijo al encontrar a la mujer preparando las habitaciones, «esa familia Mendoza, ¿cree usted que vendrían al concierto esta noche?» La mujer se detuvo y lo miró con una expresión pensativa. «No lo creo, don Jorge. Los boletos cuestan 2 pesos y doña Esperanza necesita cada centavo para la comida de los niños. Además, desde que murió don Evaristo, no han salido mucho a eventos sociales». «Entiendo», murmuró Negrete, pero ya una idea comenzaba a formarse en su mente. Esa tarde, mientras revisaba el repertorio para el concierto con los músicos que lo acompañaban, no podía dejar de pensar en la voz del muchacho. Había algo en esa interpretación que lo había tocado de una manera que no experimentaba desde hacía años. Era como si hubiera reconocido en Miguel algo de sí mismo, de sus propios sueños y luchas. «Maestro Jorge», le dijo Rodolfo, su guitarrista principal, «parece usted distante. ¿Todo está bien?» «Todo está perfecto, Rodolfo. Es solo que a veces uno encuentra cosas en estos pueblos que lo hacen recordar por qué empezó a cantar». El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas que rodeaban San Miguel de los Remedios, pintando el cielo de naranja y púrpura. Las campanas de la iglesia tocaron las 6, y Jorge Negrete supo que la noche que se acercaba sería especial. No sabía exactamente por qué, pero podía sentirlo en cada fibra de su ser. Estaba a punto de vivir uno de esos momentos que definen no solo una carrera, sino una vida entera. Runasau, capítulo 7. La preparación del encuentro. El Teatro Municipal de San Miguel de los Remedios no era precisamente lo que se podría llamar un coliseo.
con apenas 200 asientos de madera dispuestos en hileras irregulares y un escenario modesto adornado con cortinas de terciopelo rojo, desteñido. Parecía más bien un salón comunitario grande que un lugar para espectáculos profesionales. Pero tenía algo que los grandes teatros de la capital habían perdido: alma. Jorge Negrete llegó 2 horas antes del concierto para supervisar los últimos detalles. La iluminación consistía en reflectores improvisados que los electricistas del pueblo habían instalado con cables que corrían por las paredes como enredaderas mecánicas. El piano, un viejo instrumento vertical traído especialmente desde Puebla, había sido afinado esa misma tarde por don Aurelio, el único afinador en 100 kilómetros a la redonda. «Don Jorge, ya está todo listo», le informó el alcalde don Jesús Ramírez, un hombre fornido con bigote espeso que había estado organizando el evento durante semanas. «Los boletos se agotaron desde ayer. Nunca habíamos tenido tanta expectación por un concierto». Negrete inspeccionó el escenario, probando la acústica con algunas escalas vocales. Su voz resonaba bien en el espacio íntimo, creando una calidez que los teatros más grandes no siempre lograban. Era perfecto para el tipo de conexión que él buscaba con su público. «Alcalde», dijo Negrete después de completar sus pruebas de sonido, «tengo una petición especial». «Dígame, don Jorge, lo que usted necesite». «He sabido que hay familias en el pueblo que han pasado por dificultades y que probablemente no puedan asistir al concierto. Me gustaría reservar algunos asientos para ellas. Yo cubriré el costo». Don Jesús sonrió ampliamente. «Eso habla muy bien de su corazón, don Jorge. Conozco a varias familias que se beneficiarían de su generosidad. La familia Mendoza, por ejemplo». «Precisamente en ellos estaba pensando», interrumpió Negrete. «¿Podría usted asegurarse de que reciban una invitación personal?» «Por supuesto. Le diré a mi esposa que vaya personalmente a invitarlos». Mientras el alcalde se alejaba para hacer los arreglos, Jorge sintió una mezcla de nerviosismo y expectación. No sabía exactamente por qué era tan importante para él que esa familia estuviera presente, pero algo en su interior le decía que era necesario. Los músicos que lo acompañaban llegaron 1 hora antes del concierto para el ensayo final. Rodolfo con su guitarra, Esteban con el acordeón y Patricio con el violín formaban un trío que había estado con él durante los últimos 3 años, recorriendo pueblos y ciudades de todo México. Conocían su repertorio de memoria y se adaptaban perfectamente a su estilo. «Esta noche quiero que sintamos cada canción como si fuera la primera vez», les dijo Jorge mientras afinaban sus instrumentos. «Este público viene buscando algo auténtico, algo que los conecte con sus raíces. No vinieron a ver un espectáculo, vinieron a compartir música». «Entendido, maestro», respondió Rodolfo. «¿Algún cambio en el repertorio?» «No, mantendremos la selección que preparamos, pero quiero que estén listos para improvisar si surge algo especial». Mientras tanto, en la calle de la Soledad, la familia Mendoza recibía una visita inesperada. Doña Elena, la esposa del alcalde, tocaba a la puerta verde con las macetas de geranios. «Buenas tardes, doña Esperanza», saludó con una sonrisa cordial. «Vengo de parte de mi esposo con una invitación muy especial». La mañana del día del concierto amaneció con un cielo despejado que prometía una noche perfecta para la música. Jorge Negrete se despertó temprano en su habitación del hotel, no por costumbre, sino porque el sueño se había vuelto esquivo. Las palabras de doña Carmen resonaban en su mente como ecos de una canción que no lograba olvidar. Se incorporó en la cama y caminó hacia la ventana que daba a la plaza principal. Abajo, los preparativos para el concierto estaban en pleno apogeo. Los hombres del pueblo habían comenzado desde el alba a montar el escenario improvisado frente a la iglesia. Las mujeres colgaban farolillos de colores entre los árboles, mientras los niños corrían entre ellas, jugando a ser cantantes famosos. La escena lo conmovió de una manera inesperada.
Había actuado en los teatros más elegantes de la Ciudad de México. Había cantado para presidentes y millonarios, pero nunca había sentido la responsabilidad tan pesada sobre sus hombros como en ese momento. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus reflexiones. Al abrir, encontró a Miguel con una bandeja de café humeante y pan dulce. «Buenos días, patrón. Pensé que podría necesitar esto antes de que comience el día». Jorge aceptó el café con gratitud. «Miguel, ¿tú qué opinas de todo esto? Del concierto, del pueblo, de por qué estamos realmente aquí?» Miguel sirvió el café con cuidado antes de responder. «Señor Jorge, he trabajado con muchos artistas y he visto cómo la fama puede cambiar a las personas. Pero usted sigue siendo el mismo hombre que conocí hace años. Este pueblo lo necesita, pero creo que usted también los necesita a ellos». Las palabras de Miguel resonaron con una verdad que Jorge había estado evitando reconocer. Se vistió con cuidado, eligiendo su traje de charro más elegante pero sin pretensiones, el que había pertenecido a su padre. Cuando salió del hotel, el pueblo ya estaba transformado. Las calles estaban llenas de familias que habían venido de pueblos vecinos. Algunos habían caminado durante horas para llegar a tiempo. Otros habían llegado en carros de bueyes, con sus mejores ropas guardadas en baúles de madera. Don Esteban lo esperaba en la plaza con una sonrisa que no había visto desde su llegada. «Jorge, mira esto. En 30 años que llevo viviendo aquí, nunca había visto al pueblo tan vivo». Era cierto. La energía era palpable. Los comerciantes habían montado puestos improvisados vendiendo antojitos, agua fresca y dulces típicos. Los músicos locales afinaban sus instrumentos cerca del escenario, esperando su turno para acompañar al famoso Jorge Negrete. «¿Dónde está el niño?», preguntó Jorge de repente. Don Esteban señaló hacia la iglesia. «Ahí viene con su madre». Jorge siguió la dirección de su mirada y vio a Lupita caminando de la mano con un niño pequeño. No podía tener más de 8 años. Con el cabello negro peinado hacia atrás con agua y vestido con una camisa blanca y pantalones oscuros que claramente habían sido los mejores que su familia pudo conseguir. Cuando los ojos del niño se encontraron con los suyos, Jorge sintió algo extraño. No era nerviosismo ni expectativa. Era reconocimiento, como si hubiera visto en esos ojos jóvenes algo de sí mismo de muchos años atrás. «Pedrito», dijo Lupita cuando se acercaron, «este es el señor Jorge Negrete». El niño extendió una mano pequeña pero firme. «Mucho gusto, señor Negrete. Mi mamá dice que usted va a escucharme cantar». La simplicidad de sus palabras desarmó cualquier respuesta elaborada que Jorge hubiera podido preparar. «Así es, Pedrito. He oído que tienes una voz muy bonita». «No sé si es bonita», respondió el niño con honestidad. «Pero cuando canto, siento algo aquí adentro». Se tocó el pecho, como si alguien estuviera hablando por mí. Jorge se arrodilló para quedar a la altura del niño. En ese momento, el bullicio de la plaza pareció desvanecerse. «¿Y qué te dice esa voz, Pedrito?». El niño pensó por un momento, con la seriedad que solo los niños pueden mostrar cuando hablan de cosas importantes para ellos. «Me dice que cante las canciones que mi abuela cantaba, que no las deje morir». Las palabras del niño golpearon a Jorge como un puño en el estómago. Recordó a su propia abuela, una mujer indígena que le había enseñado las primeras canciones de su vida. Melodías que hablaban de la tierra, del amor perdido y de la esperanza que nunca muere. «Tu abuela era muy sabia, Pedrito. Las canciones no deben morir nunca». La tarde transcurrió en preparativos y ensayos. Jorge trabajó con los músicos locales, adaptando sus arreglos habituales para incorporar los instrumentos disponibles. 2 guitarras, un guitarrón, una pequeña trompeta, algo desafinada y un violín que había visto mejores días. Pero lo que le faltaba en perfección técnica lo compensaba en alma. Cada músico conocía las canciones no por haberlas aprendido en conservatorios, sino por haberlas vivido. Sus interpretaciones tenían la rugosidad de la vida real, la imperfección hermosa de la experiencia humana genuina.
Mientras ensayaban, Jorge notó que Pedrito se había sentado en las gradas improvisadas, escuchando con una atención que rara vez veía incluso en adultos. El niño no solo oía las canciones, las estaba absorbiendo, como si cada nota fuera una lección que no podía permitirse perder. Cuando el sol comenzó a ponerse, la plaza se llenó completamente. Familias enteras se habían acomodado en petates y sillas traídas de sus casas. Los comerciantes habían encendido antorchas que creaban un ambiente mágico. El escenario, iluminado por lámparas de queroseno, se veía modesto pero digno. Jorge se preparó en una pequeña tienda de campaña que habían montado como camerino. Mientras se ajustaba el traje y se preparaba mentalmente, escuchó los murmullos de la multitud. No eran los aplausos educados de los teatros de la capital, sino conversaciones genuinas, risas de niños, saludos entre vecinos que se veían después de semanas. Miguel se acercó con las últimas instrucciones. «Todo está listo, señor Jorge. Don Esteban va a presentarlo en unos minutos». Jorge asintió, pero antes de salir, se dirigió a donde estaba Pedrito con su madre. «¿Estás listo, campeón?» El niño asintió con seriedad, pero Jorge pudo ver un destello de nerviosismo en sus ojos. Se agachó y puso una mano en el hombro del pequeño. «¿Sabes qué es lo más importante cuando cantas para la gente?» Pedrito negó con la cabeza. «No es tener la voz más bonita o no equivocarse nunca. Lo más importante es cantar con el corazón. La gente puede perdonar una nota mal cantada, pero nunca perdona un corazón vacío». El niño sonrió por primera vez en todo el día. «¿Usted también se pone nervioso?» «Siempre», respondió Jorge con honestidad. «Pero eso significa que me importa». Los acordes de presentación comenzaron a sonar. Don Esteban subió al escenario con un micrófono improvisado que amplificaba su voz a través de altavoces conectados a un generador que ronroneaba discretamente detrás del escenario. «Amigos, familiares, paisanos», su voz resonó en la plaza. «Esta noche tenemos el honor de recibir a uno de los grandes de la música mexicana, un hombre que ha llevado nuestra música por todo el mundo, pero que no ha olvidado sus raíces. Con todos ustedes, Jorge Negrete». Los aplausos estallaron como truenos, pero había algo más que simple admiración en ellos. Era reconocimiento, era gratitud, era la alegría de un pueblo que veía llegar a uno de los suyos. Jorge subió al escenario y se quedó inmóvil por un momento, absorbiendo la energía de la multitud. Bajo las luces improvisadas pudo ver rostros de todas las edades, ancianos que habían trabajado la tierra toda su vida, madres jóvenes con bebés en brazos, niños con los ojos brillantes de emoción, hombres que habían dejado de lado su cansancio del día para estar ahí. «Buenas noches, San Miguel de los Remedios». Su voz, amplificada, llegó a cada rincón de la plaza. «No saben lo que significa para mí estar aquí con ustedes esta noche». Los aplausos se intensificaron, pero Jorge levantó una mano para pedir silencio. «Esta noche no vengo solo como cantante, vengo como mexicano, como alguien que entiende que la música de nuestro pueblo no vive en los teatros elegantes, sino aquí, en plazas como esta, con gente como ustedes». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Jorge había encontrado el tono perfecto, ni condescendiente ni distante, sino genuinamente conectado. «Pero antes de empezar», continuó, «quiero que conozcan a alguien muy especial, un joven artista de este mismo pueblo que nos va a recordar por qué la música mexicana nunca morirá». Hizo una seña hacia donde estaba Pedrito y el niño, tomado de la mano de su madre, caminó hacia el escenario con pasos pequeños pero decididos. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que Jorge hubiera experimentado en sus años de carrera. No era el silencio expectante de una audiencia sofisticada, esperando ser impresionada, sino algo más profundo. El silencio de una comunidad que estaba a punto de escuchar la voz de uno de los suyos. Pedrito subió al escenario con la ayuda de Jorge, sus zapatos recién lustrados resonando sobre las tablas de madera.
Bajo las luces, su rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y determinación que conmovió incluso a los músicos que habían visto de todo en sus carreras. Jorge se arrodilló junto al micrófono para ajustarlo a la altura del niño. «Tranquilo, campeón. Solo imagina que estás en tu casa, cantando para tu abuela». Pedrito asintió y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, algo había cambiado en su expresión. La timidez había dado paso a una serenidad que parecía imposible en alguien tan joven. «Esta canción», dijo con voz clara al micrófono, «se la cantaba mi abuelita a mi mamá cuando era niña. Se llama Flor de Azalea». Un murmullo de reconocimiento recorrió la multitud. Era una canción que todos conocían, una de esas melodías que pasan de generación en generación, transformándose ligeramente con cada nueva voz que la interpreta. Los músicos comenzaron con una introducción suave, el guitarrón marcando un ritmo lento y melancólico. Cuando Pedrito comenzó a cantar, su voz se elevó como un hilo de plata en la noche. «Flor de azalea, que perfumas el sendero de mi amor». No era técnicamente perfecta. Su respiración era infantil, su vibrato inexistente, pero había algo en esa voz que trascendía la técnica. Cantaba con la pureza de quien no ha aprendido a mentir, con la honestidad emocional que solo poseen los que no han sido tocados por la artificio. Jorge, de pie junto al niño, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era solo la canción lo que lo conmovía, sino la forma en que el niño la interpretaba. Cada palabra parecía nacer de una experiencia real, como si de alguna manera hubiera vivido el amor y la pérdida de los que hablaba la letra. «Te vas de mí como la brisa del jardín». La voz de Pedrito se quebró ligeramente en esa línea, no por error técnico, sino por emoción genuina. Jorge miró hacia la audiencia y vio algo extraordinario. Había lágrimas en los ojos de los adultos. No lágrimas de lástima por un niño nervioso, sino lágrimas de reconocimiento, como si esa pequeña voz hubiera tocado recuerdos enterrados en sus co. El teatro comenzaba a llenarse con el murmullo característico de las grandes ocasiones. Desde su camerino improvisado detrás del escenario, Jorge Negrete podía escuchar las conversaciones animadas del público que se congregaba para lo que prometía ser la presentación más importante en la historia de San Miguel de los Remedios. Las sillas de madera crujían bajo el peso de familias enteras que habían llegado desde pueblos vecinos, algunos después de caminar horas bajo el sol inclemente del altiplano mexicano. «Don Jorge, ya casi es la hora», le informó Esteban, asomando la cabeza por la cortina que separaba el camerino del resto del teatro. Su rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y emoción que el cantante había aprendido a reconocer en los rostros de quienes organizaban estos eventos. Era la expresión de alguien que había puesto todo su corazón y esperanzas en que la noche saliera perfecta. Jorge se ajustó el traje de charro por última vez, verificando que cada botón plateado estuviera en su lugar y que la corbata de moño estuviera perfectamente anudada. El espejo improvisado, apenas un pedazo de cristal apoyado contra una caja de madera, le devolvió la imagen de un hombre en la plenitud de su carrera, pero también le mostró algo más: las pequeñas líneas que comenzaban a formarse alrededor de sus ojos. Testimonios silenciosos de años de viajes, presentaciones y la responsabilidad de llevar la música mexicana por todo el país. «Dígales que salgo en 5 minutos», respondió Jorge, tomando un último trago de agua tibia de la jarra de barro que habían puesto sobre la mesa improvisada. El agua sabía a tierra, a historia, a las manos que habían moldeado esa vasija décadas atrás. Todo en este pueblo tenía esa cualidad. Parecía conectado con algo más profundo, más auténtico que las grandes ciudades donde solía presentarse. Mientras esperaba, Jorge cerró los ojos y se permitió un momento de introspección. Estas giras por los pueblos le recordaban constantemente por qué había comenzado a cantar.
no por la fama, no por los contratos con las disqueras, sino por esa conexión íntima entre el artista y su gente. Aquí, en teatros como este, construidos con el esfuerzo y los sueños de comunidades enteras, la música recuperaba su verdadero significado. El sonido de una guitarra siendo afinada llegó desde algún lugar detrás del escenario, seguido por la voz de uno de sus músicos probando las notas. Jorge sonrió. Sus compañeros de gira compartían su pasión por estos eventos íntimos. Eran músicos curtidos que habían tocado en los mejores teatros de la capital, pero que encontraban en estos pueblos una audiencia que escuchaba con el corazón abierto, sin pretensiones ni críticas técnicas, solo con el deseo genuino de dejarse llevar por la música. «Don Jorge, ya están todos esperando». La voz de Esteban sonaba más urgente ahora. El murmullo del público había crecido hasta convertirse en un rumor constante, salpicado por risas de niños y el sonido metálico de las sillas siendo arrastradas para acomodar a más gente. Jorge se incorporó, se sacudió el traje una última vez y caminó hacia la entrada del escenario. Pero antes de llegar, algo lo detuvo en seco. Era una voz que se alzaba por encima del murmullo general, clara y pura como el agua de manantial. Era la voz de un niño que cantaba, aparentemente para sí mismo, una de esas coplas antiguas que las madres enseñan a sus hijos mientras hacen las labores del hogar. ¡Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana! ¡Ay, qué bonito es volar! Jorge se acercó silenciosamente a la cortina que separaba el área detrás del escenario del público. A través de una pequeña abertura, pudo ver al dueño de esa voz, un niño de no más de 10 años, sentado en una de las primeras filas junto a una mujer que debía ser su madre. El pequeño no cantaba para llamar la atención, simplemente tarareaba la melodía mientras esperaba, como si fuera lo más natural del mundo. Pero había algo en esa voz que hizo que Jorge sintiera un escalofrío recorrer su espalda. No era solo la pureza natural de una voz infantil, sino algo más profundo. El niño cantaba con una comprensión emocional que parecía imposible para su edad, como si cada palabra llevara consigo el peso de experiencias que aún no había vivido, pero que de alguna manera comprendía. Y dejarte el corazón donde tienes tu nidal. La madre del niño le puso una mano cariñosa en el hombro, sonriendo con esa mezcla de orgullo y preocupación que caracteriza a las madres mexicanas cuando sus hijos muestran talentos especiales. Jorge observó la escena con creciente fascinación. Había algo en la manera en que el niño modulaba las notas, en cómo sus pequeñas manos acompañaban inconscientemente el ritmo, que hablaba de un talento natural extraordinario. ¿Quién es ese niño?, le preguntó Jorge a Esteban, quien se había acercado al notar que el cantante se había quedado inmóvil junto a la cortina. «Es Pedrito Hernández», respondió Esteban bajando la voz. «Su madre es doña Carmen. Trabaja en la panadería del pueblo. El niño siempre está cantando, desde que era muy pequeño. La gente dice que nació con la música en las venas». Jorge asintió lentamente, sin apartar la mirada del niño. Pedrito había terminado de cantar y ahora conversaba animadamente con su madre, señalando hacia el escenario con la emoción propia de un niño que está a punto de presenciar algo especial. Sus ojos brillaban con una inocencia que Jorge recordaba haber tenido una vez, mucho tiempo atrás, antes de que la industria musical lo puliera y lo convirtiera en el artista profesional que era ahora. ¿Canta a menudo en público?, preguntó Jorge, todavía observando al pequeño. «Solo en las fiestas del pueblo», explicó Esteban. «Su madre es muy tímida y no quiere que la gente piense que está presumiendo. Pero cuando Pedrito canta en las celebraciones, todo el pueblo se queda en silencio para escucharlo». Jorge sintió una punzada de nostalgia. Recordó sus propios inicios, cuando cantaba en el coro de la iglesia de su pueblo natal,
cuando la música era simplemente una expresión natural de alegría y no una carrera que requería contratos, agentes y giras promocionales. Había algo en la espontaneidad de Pedrito que le recordaba lo que había perdido en el camino hacia el éxito, esa conexión directa e inmediata con la emoción pura. «Don Jorge, de verdad, ya tenemos que empezar», insistió Esteban, mostrándole el reloj de bolsillo que su padre le había heredado. «La gente ha venido desde muy lejos y...» «Tienes razón», asintió Jorge, apartándose finalmente de la cortina. Pero la imagen del niño cantando había quedado grabada en su mente con una intensidad que lo sorprendía. Había algo en esa escena que parecía importante, aunque no pudiera explicar exactamente por qué. Se dirigió hacia la entrada del escenario, donde sus músicos ya estaban listos con sus instrumentos. El pianista, don Roberto, un hombre mayor que había acompañado a algunos de los grandes de la música mexicana, le hizo una seña de que todo estaba preparado. Los guitarristas habían terminado de afinar sus instrumentos y el violinista revisaba las partituras por última vez. «Señores», dijo Jorge dirigiéndose a su grupo, «esta noche cantamos para gente que entiende la música desde el corazón. Démosles lo mejor que tenemos». Los músicos asintieron con sonrisas de comprensión. Habían trabajado juntos lo suficiente para entender que estas presentaciones en pueblos pequeños requerían algo diferente, menos técnica virtuosa y más conexión emocional, menos espectáculo y más autenticidad. Jorge respiró profundamente y se colocó en posición detrás de la cortina principal. En unos segundos saldría al escenario y comenzaría una presentación que, sin saberlo aún, cambiaría no solo su perspectiva sobre la música, sino también su comprensión de lo que significaba ser verdaderamente un artista del pueblo. El murmullo del público comenzó a disminuir. Alguien había anunciado que la función estaba a punto de comenzar. Jorge pudo escuchar el susurro de expectación que recorría el teatro como una ola suave pero constante. Entre esos susurros, por un momento, creyó escuchar nuevamente la voz del niño, ahora silenciosa, pero de alguna manera aún presente, como un eco que resonaba en su memoria. Sin saber por qué, Jorge tuvo la extraña sensación de que esta noche sería diferente a todas las demás. Había algo en el aire, una electricidad que no podía explicar, una sensación de que estaba a punto de suceder algo importante. Se ajustó el sombrero de charro por última vez y esperó la señal para salir al escenario, llevando consigo no solo sus canciones preparadas, sino también la curiosidad creciente sobre el niño de la voz extraordinaria que esperaba entre el público. Las cortinas se abrieron lentamente y Jorge Negrete apareció bajo las luces tenues del Teatro de San Miguel de los Remedios. El silencio que siguió fue absoluto, como si todo el pueblo hubiera contenido la respiración al mismo tiempo. Por un momento que pareció eterno, artista y audiencia se contemplaron mutuamente. Él, elegante en su traje de charro bordado con hilos de plata; ellos, vestidos con sus mejores ropas dominicales, con los rostros iluminados por la expectación y el orgullo de tener entre ellos a uno de los grandes de la música mexicana. Entonces, como una explosión de júbilo contenido, estalló el aplauso. No era el aplauso cortés y medido de los teatros de la capital, sino algo más visceral, más auténtico, el reconocimiento espontáneo de una comunidad que veía en Jorge no solo a una estrella, sino a uno de los suyos que había triunfado sin olvidar sus raíces. «Buenas noches, San Miguel de los Remedios», gritó Jorge, y su voz resonó hasta el último rincón del teatro. El público respondió con gritos de «Buenas noches» y «Viva México», que se mezclaron en un coro improvisado de bienvenida. Jorge caminó hasta el centro del escenario con esa elegancia natural que lo caracterizaba, pero también con una humildad que raramente mostraba en las grandes ciudades.
Aquí se sentía en casa, entre gente que entendía la música de la misma manera que él, como una expresión del alma del pueblo. «Vengo desde muy lejos», comenzó, su voz ahora más íntima, más conversacional. «Pero esta noche me siento como si hubiera llegado a casa, porque ustedes, mi gente querida, son los verdaderos guardianes de nuestra música. En las grandes ciudades cantan mis canciones, pero aquí, en pueblos como el suyo, es donde esas canciones nacen y cobran vida». Un murmullo de aprobación recorrió el teatro. Jorge pudo ver rostros de todas las edades, abuelos que asentían con sabiduría, padres de familia que se sentaban más erguidos con orgullo, madres que sostenían a sus bebés contra el pecho para que también fueran parte de este momento histórico, y niños que miraban con los ojos muy abiertos, grabando cada detalle en sus memorias infantiles. «Esta primera canción», continuó Jorge mientras don Roberto comenzaba los primeros acordes en el piano, «la escribí pensando en noches como esta, en pueblos como este, en gente como ustedes. Se llama El Hijo del Pueblo, y aunque lleva mi nombre como autor, en realidad pertenece a todos los que llevamos México en el corazón». La música comenzó suave, casi como un susurro, y Jorge cerró los ojos por un momento, dejando que la melodía lo envolviera. Cuando abrió la boca para cantar, su voz surgió clara y potente, pero cargada de una emoción tan genuina que incluso él mismo se sorprendió. «Soy hijo del pueblo, de pueblo sencillo, y vengo cantando mi dolor». Cada palabra parecía tener vida propia, flotando sobre el público como mariposas que se posaran delicadamente en los corazones de los oyentes. Jorge cantaba, pero también conversaba con la audiencia a través del silencio que siguió a la última nota de Miguelito. Parecía tener vida propia. Se extendía por cada rincón del teatro municipal como una manta invisible que cubría a todos los presentes. Jorge Negrete, aún de pie junto al piano, sentía que el tiempo se había detenido. Sus ojos no se apartaban del pequeño, quien permanecía inmóvil en el centro del escenario, con las manos a los costados y la cabeza ligeramente inclinada, como si él mismo estuviera procesando lo que acababa de suceder. La primera persona en romper el hechizo fue doña Carmen, la anciana del primer piso. Un sollozo ahogado escapó de su garganta, seguido por el sonido de sus manos al encontrarse en un aplauso tímido, pero sentido. Como si hubiera sido la señal que todos esperaban, el teatro completo estalló en una ovación que hizo temblar las viejas vigas de madera. Jorge se acercó lentamente a Miguelito, quien lo miraba con una mezcla de asombro y timidez. Al llegar a su lado, el gran charro se inclinó hasta quedar a la altura del niño y le puso una mano en el hombro. «¿Cómo te llamas, pequeño?», le preguntó con voz suave, apenas audible por encima de los aplausos. «Miguel Hernández Campos, señor Negrete», respondió el niño, con la voz aún temblorosa por la emoción. «Miguelito», sonrió Jorge, «¿sabes lo que acabas de hacer?». El niño negó con la cabeza, sus ojos grandes reflejando confusión y esperanza a partes iguales. «Acabas de recordarnos a todos por qué cantamos». Jorge se incorporó y alzó la mano para pedir silencio al público. «Señoras y señores, han sido testigos de algo extraordinario. Esta criatura acaba de demostrarnos que la música verdadera no necesita teatros lujosos ni trajes elegantes. Solo necesita un corazón que sienta y una voz que diga la verdad». El aplauso se renovó con más fuerza. Desde el palco, el alcalde Rodríguez se enjugaba discretamente los ojos con un pañuelo, mientras que en la platea familias enteras se abrazaban como si hubieran presenciado algo sagrado. Jorge tomó a Miguelito de la mano y lo guió hacia el frente del escenario. «Díganme una cosa», se dirigió al público. «¿Quieren escuchar otra canción de nuestro nuevo amigo?». La respuesta fue unánime, un rugido de aprobación que hizo sonreír al niño por primera vez desde que había subido al escenario. «¿Conoces La Adelita?»,
Miguelito? Le preguntó Jorge en voz baja. Sí, señor. Mi papá me la enseñó antes de irse a trabajar al norte. Jorge sintió como si una mano invisible le apretara el corazón. Reconocía esa historia en miles de variantes. Padres que partían buscando un futuro mejor, dejando atrás familias que se aferraban a las canciones como único consuelo. Entonces cántala conmigo, le dijo. Yo te acompaño. Lo que siguió fue un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Jorge Negrete, el ídolo nacional, y Miguelito Hernández, un niño de pueblo, compartieron el escenario y la canción como si hubieran ensayado juntos toda la vida. La voz potente y educada del charro se entrelazaba con la voz cristalina y emotiva del pequeño, creando una armonía que trascendía la técnica para tocar directamente el alma. Cuando terminaron, Jorge se inclinó ante Miguelito en una reverencia que arrancó lágrimas a medio teatro. No era solo un gesto teatral, era el reconocimiento genuino de un maestro hacia alguien que acababa de enseñarle algo fundamental sobre su propio arte. Mientras el público seguía aplaudiendo, Jorge acompañó al niño hacia un costado del escenario donde aguardaba su madre. Rosa Campos tenía los ojos inundados de lágrimas y las manos presionadas contra el pecho. «Señor Negrete», logró decir entre sollozos, «no sé cómo agradecerle esto. Miguel, él siempre cantaba en casa, pero nunca pensé, nunca imaginé». «Señora Campos», Jorge tomó sus manos entre las suyas, «su hijo tiene un don verdadero. Y no solo hablo de su voz, aunque es extraordinaria. Hablo de su capacidad para transmitir emoción, para hacer que la gente sienta lo que él siente cuando canta». Rosa asintió, sin poder articular palabra. «Necesito hablar con usted después del concierto», continuó Jorge. «Hay cosas que podemos hacer por Miguelito, oportunidades que debería tener». El resto de la velada transcurrió como en un sueño. Jorge completó su repertorio con una energía renovada, inspirado por lo que había vivido. Cada canción parecía tener un significado más profundo. Cada nota resonaba con una autenticidad que había estado buscando sin saberlo. Cuando llegó el momento de los agradecimientos finales, Jorge pidió nuevamente que Miguelito subiera al escenario. «Antes de despedirnos», dijo al público, «quiero que reflexionemos sobre algo. Yo he tenido la fortuna de cantar en los mejores teatros del país, de grabar discos, de aparecer en películas. Pero esta noche, un niño de 9 años me ha recordado por qué empecé a cantar. No por la fama, no por el dinero, no por los aplausos, sino por esto», señaló su corazón, «por la necesidad de contar historias, de expresar lo que llevamos dentro, de conectar con otros a través de la música». Se dirigió entonces directamente a Miguelito, quien estaba junto a él con las mejillas coloradas por la emoción. «Gracias, pequeño amigo, por recordarme que la música más hermosa es la que nace del alma, no de los conservatorios, que la técnica sin corazón es solo ruido bonito, pero que el corazón sin técnica puede llegar mucho más lejos de lo que cualquiera imagina». El final del concierto fue apoteósico. Mientras el público se negaba a marcharse y seguía pidiendo más canciones, Jorge mantuvo a Miguelito a su lado, presentándolo una y otra vez como el verdadero protagonista de esta noche. Finalmente, cuando las luces del teatro comenzaron a atenuarse y la gente empezó a dirigirse hacia las salidas, Jorge se quedó solo con Miguelito y su madre en el escenario. El niño se había sentado en una de las sillas del coro, columpiando las piernas, mientras Rosa recogía su rebozo con manos temblorosas. «¿En serio cree que Miguel tiene talento, señor Negrete?», preguntó ella, con una mezcla de esperanza y temor en la voz. Jorge se sentó junto a Miguelito y lo miró directamente a los ojos. «Miguelito, ¿sabes qué es lo más difícil de ser cantante?». El niño negó con la cabeza. «No es aprender las canciones, ni siquiera es tener buena voz. Lo más difícil es mantener vivo esto». Se tocó el corazón. «Cuando todo el mundo te dice cómo debes cantar,
cómo debes vestirte, qué debes sentir. Tú tienes algo que muchos perdemos en el camino, la capacidad de ser completamente honesto cuando cantas. Se levantó y se dirigió a Rosa. Señora Campos, mañana antes de partir, vendré a visitarlos. Quiero hablar con usted sobre algunas posibilidades para Miguelito. Hay un maestro de música en Guadalajara, un viejo amigo mío, que podría ayudarlo. Y también conozco al director de la radio local. Creo que podríamos organizar algo. Rosa se llevó las manos a la cara, abrumada por la generosidad de la oferta. No tenemos dinero para pagarle clases a Miguel. Mi esposo está en Estados Unidos y yo trabajo como costurera, pero apenas nos alcanza para... No hablo de dinero, la interrumpió Jorge suavemente. Hablo de oportunidades, de darle a este niño las herramientas que necesita para desarrollar su don sin perder lo que lo hace especial. Miguelito, que había escuchado toda la conversación en silencio, se acercó a Jorge y tiró de su charro. Señor Negrete, ¿usted cree que algún día podré cantar como usted? Jorge se agachó hasta quedar nuevamente a su altura y le sonrió con una mezcla de ternura y respeto. Miguelito, yo espero algún día poder cantar como tú. La madrugada encontró a Jorge Negrete despierto en su habitación del hotel, con la ventana abierta dejando entrar la brisa fresca que bajaba de las montañas. No había logrado conciliar el sueño. Su mente seguía procesando los eventos de la noche anterior. Se levantó y se acercó al espejo del lavamanos, contemplando su rostro a la luz tenue que se filtraba desde la calle. Los años de carrera, los triunfos, las giras, las películas, todo parecía haber cobrado un significado diferente después de escuchar a Miguelito. Era como si hubiera estado caminando por un sendero familiar durante años, solo para descubrir que había un paisaje completamente distinto esperándolo si tan solo levantaba la vista. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus reflexiones. Era apenas las 5 de la mañana. «¿Señor Negrete?» Era la voz de Patricio, su manager. «Disculpe la hora, pero necesito hablar con usted». Jorge abrió la puerta, encontrándose con Patricio y, para su sorpresa, con el alcalde Rodríguez, quien sostenía un periódico en las manos. «Buenos días, alcalde. Es muy temprano para visitas oficiales», dijo Jorge, invitándolos a pasar. «Señor Negrete», comenzó el alcalde, con evidente emoción. «Ha pasado algo extraordinario. El corresponsal del periódico regional estuvo anoche en el concierto. Y no solo eso». Patricio tomó el periódico de las manos del alcalde y se lo mostró a Jorge. En la primera plana, ocupando casi la mitad de la página, había una fotografía de Jorge inclinándose ante Miguelito en el escenario, con el titular: «El charro de México se inclina ante la pureza. Jorge Negrete descubre nueva estrella en Teatro de Provincia». «Pero eso no es todo», continuó el alcalde. El corresponsal llamó a la capital durante la madrugada. Las estaciones de radio de Ciudad de México ya están hablando de lo que pasó anoche. Quieren entrevistar al niño. Jorge tomó el periódico y leyó el artículo. El periodista había capturado con precisión la magia de la noche anterior, describiendo no solo la actuación de Miguelito, sino la reacción genuina de Jorge y del público. En una noche que comenzó como un concierto más de la gira del famoso Jorge Negrete, los asistentes fueron testigos de algo que trasciende el espectáculo, decía el artículo. Un niño de 9 años, con una voz que parece salir directamente del alma del pueblo mexicano, logró emocionar hasta las lágrimas al mismísimo Charro de México, recordándonos que la grandeza artística no siempre viene acompañada de fama o fortuna. ¿Las lágrimas?, preguntó Jorge, levantando la vista del periódico. Patricio asintió con una sonrisa. «Señor Jorge, usted lloró anoche. Todo el teatro lo vio. Y créame, fue lo más humano y hermoso que he presenciado en todos estos años trabajando con usted». Jorge se sentó en la única silla de la habitación, sosteniendo aún el periódico.
La verdad era que ni siquiera había sido consciente de sus lágrimas hasta que sintió la humedad en las mejillas cuando Miguelito terminó de cantar. Había sido una reacción completamente involuntaria, nacida de una mezcla de emoción, nostalgia y reconocimiento. «Alcalde», dijo finalmente, «necesito que me ayude con algo. Quiero ir a casa de la familia Campos antes de que esto se vuelva un circo mediático. Ese niño y su madre necesitan estar preparados para lo que viene». «Por supuesto, señor Negrete. Mi automóvil está a su disposición». La madrugada había llegado sin que nadie se diera cuenta. En la cantina, el rincón del charro, las últimas velas se consumían lentamente mientras Jorge Negrete, don Emilio y Miguelito permanecían sentados alrededor de una mesa de madera gastada por los años. El aire estaba impregnado del aroma a café recién hecho que había preparado doña Carmen, quien se había quedado despierta toda la noche para asegurarse de que sus invitados no necesitaran nada. Jorge sostenía entre sus manos una taza humeante, pero su mirada estaba fija en el rostro del niño que dormitaba recargado en el hombro de su abuelo. Las emociones de la noche habían sido demasiado intensas para Miguelito, quien finalmente había sucumbido al cansancio después de horas de conversación, planes y promesas que cambiarían para siempre el rumbo de su vida. «Mire usted, don Emilio», susurró Jorge, cuidando de no despertar al pequeño. «He recorrido muchos escenarios, he conocido a los empresarios más poderosos de México y he visto nacer y morir carreras artísticas como las flores del campo. Pero nunca había sentido una responsabilidad tan grande como la que siento en este momento». Don Emilio acarició suavemente la cabeza de su nieto y asintió con una sonrisa cargada de sabiduría. «Compadre, el talento es como una semilla. Puede tener todo el potencial del mundo, pero si no encuentra la tierra adecuada, el agua necesaria y el cuidado apropiado, jamás florecerá. Yo sé que usted es la persona que Miguelito necesita para crecer como debe ser». Jorge se incorporó ligeramente en su silla, sintiendo el peso de las palabras del anciano. Durante toda su carrera había recibido consejos, críticas y halagos, pero raramente alguien había depositado en él una confianza tan absoluta y desinteresada. «Le aseguro que no me tomo esta responsabilidad a la ligera. Mañana mismo haré algunas llamadas. Tengo contactos en la XEW, la estación de radio más importante de todo México. También conozco a varios maestros de canto que pueden pulir la técnica del niño sin quitarle esa espontaneidad que lo hace único». La conversación se vio interrumpida por un leve movimiento de Miguelito, quien abrió los ojos lentamente, desorientado por un momento antes de recordar dónde se encontraba. «¿Ya es de día, abuelo?», preguntó con voz adormilada, restregándose los ojos con los puños cerrados. «Casi, mijito», respondió don Emilio con ternura. «Pero antes de que amanezca completamente, don Jorge tiene algo muy importante que decirte». Jorge se acercó al niño, colocando una mano paterna en su pequeño hombro. «Miguelito, esta noche has demostrado que tienes un don muy especial. Pero un don sin dirección es como un río sin cauce. Puede ser poderoso, pero también puede perderse en el camino. ¿Estarías dispuesto a trabajar duro para convertirte en un verdadero cantante?». Los ojos del niño se iluminaron inmediatamente, desvaneciendo todo rastro de somnolencia. «Por supuesto, don Jorge. Pero, ¿qué tengo que hacer? Primero», explicó Jorge con paciencia, «tendrás que estudiar. No solo canto, sino también música, historia, literatura. Un artista completo debe alimentar su mente tanto como su voz. Segundo, deberás practicar todos los días, incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando parezca que no estás mejorando. Y tercero, y esto es lo más importante, nunca debes perder esa sinceridad que tienes cuando cantas. Esa es tu mayor virtud». Miguelito asintió con seriedad, como si estuviera sellando un pacto sagrado. «Lo prometo, don Jorge. Haré todo lo que me diga».
Don Emilio observaba la escena con una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que este momento marcaría el fin de una etapa para su nieto y el comienzo de otra completamente diferente. «Jorge», dijo finalmente, «¿qué necesita usted de nosotros? Somos gente humilde, pero estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio por el futuro de Miguelito». Jorge negó con la cabeza, una sonrisa sincera iluminando su rostro cansado. «Don Emilio, el único sacrificio que necesito de ustedes es su confianza. Yo me haré cargo de todos los gastos, las clases, los traslados a la capital cuando sea necesario, incluso una pequeña beca mensual para que no tengan que preocuparse por el dinero mientras Miguelito se prepara». La generosidad de la propuesta dejó sin palabras al anciano, quien tuvo que contener las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. En toda su vida de trabajo duro y privaciones, nunca había imaginado que alguien pudiera ofrecer tanto sin pedir nada a cambio. «Pero hay una condición», continuó Jorge, notando la emoción del abuelo. «Quiero que Miguelito siga viviendo aquí con usted. Los valores que le ha enseñado, el amor por sus raíces, la humildad que demuestra, todo eso es fundamental para que se convierta no solo en un buen cantante, sino en una buena persona». Doña Carmen, quien había estado escuchando desde la cocina, se acercó a la mesa llevando una bandeja con pan dulce recién horneado. «Disculpen que me meta en la conversación», dijo con la confianza que dan los años de amistad, «pero me parece que este arreglo es una bendición para todos. Miguelito tendrá la oportunidad que se merece. Don Emilio conservará a su nieto cerca. Y usted, don Jorge, tendrá el honor de guiar a una nueva estrella». Jorge tomó un trozo de pan y lo mordisqueó lentamente, saboreando no solo el dulce, sino también el momento que estaba viviendo. «Doña Carmen tiene razón, pero quiero que todos entiendan algo. Esto no será fácil. El mundo del espectáculo está lleno de tentaciones, de gente sin escrúpulos que se aprovecha de los talentos jóvenes. Habrá momentos de duda, de frustración, de aparente fracaso. ¿Están preparados para enfrentar todo eso?» Miguelito se irguió en su silla, mostrando una determinación impropia de su edad. «Don Jorge, mi abuelo siempre me ha dicho que lo que vale la pena conseguir nunca es fácil. Yo estoy listo para lo que venga». Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas de la cantina, tiñendo el ambiente de un dorado suave que parecía bendecir los acuerdos que se estaban sellando. Jorge se levantó y extendió su mano hacia don Emilio, quien la estrechó con firmeza. «Entonces está decidido», declaró Jorge solemnemente. «En una semana regresaré con los contratos para las clases y los primeros contactos en la radio. Mientras tanto, quiero que Miguelito practique las canciones que cantó esta noche. Las grabará para que los directores artísticos puedan escuchar su voz». El niño saltó de su silla, ya completamente despierto y lleno de energía. «¿De verdad voy a grabar mis canciones? Como los artistas famosos, como los artistas famosos», confirmó Jorge con una sonrisa, recordando su propia emoción cuando grabó por primera vez. «Pero recuerda, Miguelito, la fama es solo la consecuencia del trabajo bien hecho, nunca debe ser el objetivo principal». Mientras el sol se alzaba completamente sobre el horizonte, los 4 nuevos socios sellaron su pacto con un desayuno compartido, lleno de planes, esperanzas y la certeza de que aquella noche había cambiado sus vidas para siempre. Una semana después, Jorge Negrete regresó al pueblo tal como había prometido, pero esta vez no llegó solo. Lo acompañaba don Alfonso Restrepo, un reconocido maestro de canto de la Ciudad de México, y Joaquín Pardavé, un productor radiofónico que había trabajado con los más grandes artistas del país. El automóvil negro que los transportaba levantó una nube de polvo al detenerse frente a la casa de don Emilio, atrayendo inmediatamente la curiosidad de los vecinos.
Miguelito había estado esperando toda la mañana, asomándose cada pocos minutos por la ventana hasta que su abuelo le pidió que se tranquilizara. «Los nervios no te ayudarán, mijito», le había dicho don Emilio mientras preparaba café para los visitantes. «Canta como lo hiciste aquella noche y todo saldrá bien». Cuando Jorge tocó a la puerta, el niño corrió a abrir con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que los visitantes podrían escucharlo. «Don Jorge, qué bueno que ya llegó. Miguelito, quiero presentarte a dos personas muy importantes», dijo Jorge, colocando sus manos en los hombros del pequeño. «Él es don Alfonso Restrepo, quien será tu maestro de canto, y él es don Joaquín Pardavé, quien te ayudará a grabar tu primera audición para la radio». Don Alfonso se agachó para quedar a la altura del niño, examinándolo con la mirada experta de quien había entrenado a docenas de cantantes. Era un hombre de unos 50 años, con bigote cuidadosamente recortado y ojos penetrantes que parecían ver más allá de las apariencias. «Así que tú eres el famoso Miguelito del que tanto me ha hablado Jorge. Dime, ¿hace cuánto tiempo que cantas?» «Desde que tengo memoria, señor», respondió Miguelito con timidez, intimidado por la presencia de tantos adultos importantes. «Mi abuelo dice que ya cantaba antes de saber hablar bien». Don Alfonso sonrió, reconociendo en la respuesta del niño la pasión genuina que tanto valoraba. «¿Y has tomado clases alguna vez?» «No, señor, solo canto lo que siento aquí», dijo Miguelito, señalando su pecho con la mano. «Perfecto», murmuró don Alfonso, intercambiando una mirada significativa con Jorge. «Eso significa que no tenemos que desaprender malos hábitos. Es mucho mejor trabajar con un diamante en bruto que con uno mal tallado». Don Emilio apareció en la puerta, vestido con su mejor guayabera y claramente nervioso por la importancia del momento. «Pasen, por favor. Mi casa es humilde, pero los recibo con el corazón abierto». La sala de la pequeña casa se transformó en un estudio improvisado. Joaquín Pardavé sacó de su maletín un equipo de grabación portátil, revolucionario para la época, mientras don Alfonso se sentaba al lado del niño para explicarle lo que iba a suceder. «Miguelito, vamos a grabar 3 canciones. La primera será La Llorona, que Jorge me dijo que interpretaste maravillosamente. La segunda será Cielito Lindo, para demostrar tu versatilidad. Y la tercera será una canción que tú elijas, algo que realmente te salga del alma». El niño asintió, pero Jorge pudo notar un leve temblor en sus manos. Se acercó y se arrodilló junto a él. «¿Sabes qué me dijo mi maestro cuando grabé mi primera canción?» Me dijo: «Jorge, el micrófono no es tu enemigo, es tu amigo. Háblale como le hablarías a alguien que quieres mucho». Y eso es exactamente lo que quiero que hagas tú. La primera interpretación de La Llorona fue vacilante, con la voz de Miguelito apenas audible por encima de sus nervios. Don Alfonso detuvo la grabación y se acercó al niño con paciencia. «Miguelito, cierra los ojos y piensa en por qué amas esta canción. No pienses en nosotros, no pienses en la grabación, solo piensa en la música». El niño siguió las instrucciones, respiró profundamente y cuando volvió a cantar, su voz fluyó con la misma pureza y emoción que había conquistado al público del teatro. La transformación fue tan evidente que don Emilio tuvo que limpiarse discretamente las lágrimas que rodaron por sus mejillas. «Extraordinario», susurró don Alfonso mientras la última nota se desvanecía en el aire. «Jorge, ¿no me habías dicho que el niño tenía